El heredero quería una acompañante para el baile. Tráiganme a la mujer más rara para bailar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En el corazón, de Paseo de la Reforma, donde los edificios de cristal reflejaban el poder económico de la mayor metrópolis de México, se alzaba el imponente edificio sede del Grupo Mendoza, un imperio empresarial que durante 3 generaciones había moldeado el mercado nacional. En el último piso, en una sala de juntas con vista panorámica a Ciudad de México, Daniel Mendoza miraba con desánimo los gráficos proyectados en la pantalla, mientras su padre, Roberto Mendoza, discursaba con autoridad sobre las proyecciones financieras del próximo semestre. Y así, señores, concluimos que la fusión con el Grupo Herrera no solo consolidará nuestra posición en el mercado del sureste, sino que también abrirá puertas para la expansión internacional que tanto anhelamos, declaró Roberto, ajustando su corbata de seda italiana que combinaba perfectamente con su traje hecho a medida. Los miembros del consejo aplaudieron entusiastamente, pero Daniel apenas esbozó una sonrisa protocolaria. A los 28 años, graduado con honores en 1901 Administración por el ITAM y con un MBA de Harvard, era el heredero natural de aquel imperio. Sin embargo, detrás de la apariencia de joven ejecutivo exitoso, había un espíritu inquieto que cuestionaba cada vez más los valores y tradiciones que gobernaban su vida. Daniel, ¿nos estás escuchando? La voz firme de su padre lo arrancó de sus pensamientos. Como estaba diciendo, la cena benéfica anual de la Fundación Mendoza será la oportunidad perfecta para anunciar tu compromiso con Carolina Herrera. Un silencio pesado invadió la sala. Las miradas de los consejeros se fijaron en Daniel, quien sintió que la sangre se le helaba en las venas. No recuerdo haber acordado ningún compromiso, papá, respondió él, manteniendo la compostura, pero con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. Roberto despidió a los consejeros con un gesto discreto. Cuando la puerta se cerró, dejando a padre e hijo a solas, el patriarca de la familia Mendoza ya no pudo contener su frustración. Sabes perfectamente que esta unión no es solo un matrimonio, es una alianza estratégica. La familia Herrera controla los principales puertos del sureste, exactamente donde necesitamos fortalecer nuestra presencia. Daniel respiró profundo, conteniendo la indignación que crecía dentro de él. Estamos en 2025, papá, no en el siglo XIX. No voy a casarme por conveniencia comercial. ¿Conveniencia? Roberto rió con desdén. Carolina es joven, inteligente, graduada de las mejores universidades del mundo y de una familia respetable. La mitad de los solteros de Ciudad de México mataría por estar en tu lugar. Entonces ofréceles la oportunidad a ellos, replicó Daniel levantándose. Yo no seré parte de esto. Antes de que su padre pudiera responder, Daniel salió de 1970 la sala, dejando a Roberto enfurecido. En el elevador panorámico que descendía a los 45 pisos del edificio, observó la ciudad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ciudad de México, con su caos organizado, sus contrastes gritantes y su energía incesante, parecía reflejar el torbellino que se desarrollaba dentro de él. Al llegar a la planta baja, Daniel despidió al chofer y decidió caminar. Sus pasos lo llevaron al bosque de Chapultepec, un oasis verde en medio de la jungla de concreto. Allí, sentado en una banca a orillas del lago, finalmente pudo respirar. Sabía que te encontraría aquí, dijo una voz familiar. Ana, su hermana menor, se sentó a su lado. A los 25 años, compartía con su hermano no solo los rasgos distintivos de la familia Mendoza, los ojos almendrados y el mentón determinado, sino también la creciente insatisfacción con el camino que su padre trazaba para ellos. «Papá ya te llamó, supongo», dijo Daniel sin desviar la mirada del horizonte. «Está furioso», confirmó Ana, ofreciéndole a su hermano un café que traía consigo. «Dice que estás saboteando el futuro de la empresa y el tuyo propio». Daniel tomó un sorbo de café y sonrió con ironía. ¿El futuro de la empresa o el futuro que él imaginó para mí? Los hermanos permanecieron en silencio por unos instantes,
o observando a un grupo de niños que jugaba a lo lejos. Fue Ana quien finalmente rompió el silencio. ¿Sabes qué me dijo la abuela antes de...? Vaciló, buscando las palabras adecuadas. ¿Antes de partir? Que el mayor error de su vida fue nunca haber bailado al ritmo de la música de su corazón. Daniel miró a su hermana intrigado. Su abuela, doña Sofía, había sido una figura imponente en la familia, siempre impecablemente vestida y compuesta. Era difícil imaginarla con arrepentimientos relacionados con la libertad de expresión. ¿La abuela dijo eso? ¿La misma que criticaba nuestra ropa y nos hacía recitar poemas en francés durante las cenas? Ana rió recordando las memorias de la infancia. Exactamente esa. Aparentemente había mucho más en ella de lo que dejaba ver. Esa noche, al regresar al penthouse donde vivía en el barrio de Polanco, Daniel no podía quitarse de la cabeza la conversación con Ana. Las palabras de la abuela resonaban en su mente, mientras observaba las luces de la ciudad a través de la ventana de su habitación. El celular vibró con un mensaje de su mejor amigo, Miguel. ¿Qué onda, príncipe del asfalto? Me enteré que hay una cena benéfica aproximándose y que tu papá te está empujando al altar. ¿Necesitas rescate? Daniel sonrió al leer el mensaje. Miguel Juárez era su amigo desde los tiempos del colegio y uno de los pocos que entendía verdaderamente sus dilemas. Hijo de un profesor universitario y una artista plástica, Miguel vivía en un mundo completamente diferente al suyo, lo que hacía su amistad aún más valiosa. Estoy pensando en hacer algo loco, respondió Daniel. La respuesta de Miguel llegó instantáneamente. Cuenta conmigo para cualquier locura, ya lo sabes. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en la mente de Daniel. Si su padre insistía en convertir la cena benéfica en un circo social para anunciar su compromiso, ¿por qué no voltear la situación? En lugar de seguir el guión predeterminado, él crearía su propia narrativa. Miguel, necesito tu ayuda para encontrar a la persona más auténtica, más libre, más fuera de lo común que podamos. Alguien que haría que mi padre se atragantara con su whisky de 50 años. Esa es la idea más brillante que has tenido, respondió Miguel. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo, decidió Daniel, sintiendo una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. La cena es en 2 semanas. Tenemos poco tiempo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Daniel durmió con una sonrisa en el rostro. En sus sueños, bailaba libremente en un salón lleno de colores y música, lejos de las ataduras que siempre lo habían aprisionado. A la mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza de su penthouse, Daniel recibió una llamada inesperada. Era su madre, Elena Mendoza, invitándolo a almorzar. «Solo nosotros dos, hijo», dijo ella con una seriedad inusual. «Necesitamos hablar». Elena era una figura enigmática en la familia, siempre elegante y discreta. Apoyaba públicamente todas las decisiones de su esposo. Pero Daniel sospechaba que, en privado, ella tenía sus propias opiniones. La invitación a un almuerzo a solas despertó su curiosidad. «Claro, mamá. ¿Te parece bien a mediodía?» Al colgar, Daniel no imaginaba que aquel almuerzo sería el primer paso en un viaje que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de la familia Mendoza para siempre. El restaurante elegido por Elena se encontraba en la azotea de un edificio histórico en el centro histórico de Ciudad de México, con una vista privilegiada del Zócalo. Era un lugar discreto, frecuentado principalmente por intelectuales y artistas, un ambiente muy diferente de los restaurantes ostentosos que la familia Mendoza solía frecuentar. Daniel llegó unos minutos antes de lo acordado y se sorprendió al encontrar a su madre ya acomodada en una mesa discreta en un rincón del salón. Elena Mendoza, a sus 54 años, mantenía la elegancia y la postura que la habían convertido en una de las figuras más respetadas de la alta sociedad capitalina. Sin embargo, había algo diferente en ella ese día. Un brillo nostálgico en 1900, la mirada, cierta informalidad en la elección del lugar. «Daniel, qué bueno que viniste», dijo ella levantándose para abrazar a su hijo. El gesto por sí solo ya era inusual. En la familia Mendoza, las demostraciones físicas de afecto eran raras, casi siempre sustituidas por palabras educadas y regalos caros.
Me intrigó tu invitación, mamá, respondió él, sentándose frente a ella. Es raro que tengamos momentos así, solo nosotros dos. Elena sonrió, una sonrisa que parecía cargar décadas de historias no contadas. Tu padre me contó sobre la discusión de ayer, sobre el compromiso con Carolina Herrera. Daniel sintió que el cuerpo se le tensaba. Esperaba una reprimenda, un discurso sobre responsabilidad familiar y tradición. En lugar de eso, Elena hizo una señal al mesero y pidió una botella de vino. ¿No es un poco temprano para vino?, preguntó Daniel sorprendido. Para la historia que tengo que contarte, lo necesitaremos, respondió Elena, con un tono que mezclaba diversión y melancolía. Cuando sirvieron el vino y ordenaron la comida, Elena comenzó su narrativa. ¿Conoces la historia de cómo tu padre y yo nos conocimos? En el baile de quinceañera de la hija de los Montero en 1992, respondió Daniel automáticamente, repitiendo la versión oficial que había escuchado durante toda su vida. Elena rió, una risa ligera y genuina que Daniel raramente presenciaba. Esa es la versión que contamos en las fiestas. La verdad es muy diferente. Tomó un sorbo de vino y continuó. En 1991, estaba en el último año de arquitectura en la UNAM. Contra la voluntad de mi padre, que quería que estudiara Derecho para seguir sus pasos, había elegido un camino diferente. En esa época yo no era la Elena comedida que conoces. Tenía el cabello morado, usaba botas militares y frecuentaba los festivales underground que ocurrían en el centro de la ciudad. Daniel casi se ahogó con el vino. La imagen que su madre describía era tan distante de la mujer elegante y conservadora que conocía que parecía imposible. «¿Estás bromeando, verdad?», preguntó él, incrédulo. Elena abrió su bolso y sacó una fotografía antigua, ligeramente amarillenta por el tiempo. En ella una joven de cabello morado corto, usando una chaqueta de cuero negra y con una sonrisa desafiante, posaba frente a un mural de grafiti. «Esta era yo, con 22 años», dijo ella, pasando la foto a Daniel, quien la observó boquiabierto. «Y fue en esa época cuando conocí a tu padre». «¿Pero cómo? Papá siempre ha sido tan conservador». Elena sonrió nuevamente, esta vez con un toque de nostalgia. «No siempre. Roberto estaba en su fase rebelde también, hijo único, heredero del Imperio Mendoza, sentía el peso de las expectativas. Una noche escapó de una cena de negocios y terminó en un festival de música independiente donde mi banda iba a tocar». «¿Tu banda?», Daniel estaba cada vez más sorprendido. «Las Inadaptadas. No éramos muy buenas, pero hacíamos un ruido honesto», rió Elena. «Tu padre se quedó en la primera fila hipnotizado. Después del show vino a hablarme y fue mágico». Elena continuó la historia, contando cómo ella y Roberto vivieron un romance intenso y secreto por casi un año. Él, ocultando a su familia tradicional, su relación con una estudiante de arquitectura de cabello morado. Ella, escondiendo de sus amigos artistas, que estaba enamorada del heredero de uno de los mayores conglomerados empresariales del país. «¿Qué pasó después?», preguntó Daniel, completamente absorto en la historia. El semblante de Elena se oscureció levemente. «La realidad nos alcanzó. Tu abuelo descubrió lo nuestro y le dio un ultimátum a Roberto. O terminaba conmigo y asumía su lugar en los negocios de la familia, o sería desheredado. Al mismo tiempo, mi padre estaba enfermo, necesitando tratamientos costosos. Y eligieron adaptarse», concluyó Daniel, comprendiendo finalmente. «Hicimos un acuerdo. Nos casaríamos. Yo me cortaría el cabello morado, usaría perlas y él asumiría la empresa. La versión oficial sobre nuestro encuentro fue creada y gradualmente nos convertimos en las personas que conoces hoy». Daniel se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente preguntó: «¿Te arrepientes?». Elena miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía allá afuera. «Te tengo a ti y a Ana, y eso hace que todo valga la pena. Pero hay días en que me pregunto cómo habría sido si hubiéramos tenido el valor suficiente para seguir
Nuestros corazones. Volvió la mirada hacia su hijo. Por eso te estoy contando todo esto ahora. No quiero que cometas los mismos errores. Aquel almuerzo lo cambió todo para Daniel. Al despedirse de su madre, con la promesa de guardar su secreto, sintió una determinación renovada. Su decisión de desafiar las expectativas de su padre no era solo un acto de rebeldía juvenil. Era una oportunidad de romper un ciclo de conformidad que había moldeado a su familia por generaciones. Esa misma tarde, Daniel se encontró con Miguel en el Foro Indie, un espacio cultural en el barrio de la Roma, conocido por albergar eventos alternativos y presentaciones de artistas independientes. Entonces, ¿por dónde empezamos nuestra búsqueda de la persona que le va a provocar un ataque cardíaco a tu padre?, preguntó Miguel, mientras observaban el movimiento del lugar. Sinceramente, no tengo idea, admitió Daniel. He pasado tanto tiempo en el mundo corporativo que apenas sé lo que existe fuera de mi burbuja. Miguel sonrió, poniendo la mano en el hombro de su amigo. Por eso me tienes a mí. Considérame tu guía por el submundo cultural de Ciudad de México. En las 2 semanas siguientes, Daniel se sumergió en una Ciudad de México que desconocía completamente. Guiado por Miguel, visitó galerías de arte alternativas en fábricas abandonadas en Doctores, asistió a presentaciones de teatro experimental en ocupaciones en el centro de la ciudad, participó en recitales de poesía en bares escondidos de Coyoacán y bailó en fiestas underground en sótanos de la Condesa. En cada uno de estos lugares conoció a personas fascinantes, auténticas, que vivían al margen del mundo que él habitaba. Artistas, músicos, escritores, activistas, todos con historias únicas que contar, todos libres de las ataduras sociales que los sofocaban. Conoció a Mariana, una artista plástica que creaba esculturas con basura electrónica. Felipe, un chef que había abandonado un restaurante estrellado para abrir una cocina comunitaria en la periferia. Luisa, una abogada que había dejado un prestigioso bufete para defender causas sociales, y tantos otros que le mostraron a Daniel que existían infinitas formas de vivir una vida significativa fuera de los patrones impuestos. Sin embargo, a pesar de admirar a todas estas personas, ninguna de ellas despertó en él esa conexión especial que buscaba. Faltaba algo, una chispa que no sabía explicar, pero que sabía que reconocería cuando la encontrara. A 4 días de la cena benéfica, Daniel comenzaba a desesperarse. Sentado en un café en el Parque México, desahogaba sus penas con Miguel. Tal vez debería rendirme. Aceptar a Carolina, la cena, la fusión, todo. Tal vez ese sea realmente mi destino. ¿Desde cuándo crees en el destino?, se replicó Miguel. Además, aún nos queda un lugar por visitar. ¿Cuál? El Festival Canta México, en el Zócalo. Es esta noche. Reúne a artistas independientes de todo el país. Si no encontramos a alguien increíble allí, entonces quizás realmente estés destinado a casarte con la princesa corporativa. Daniel dudó. Estaba exhausto de su búsqueda infructuosa, pero algo en la determinación de Miguel lo convenció de intentarlo una última vez. El Festival Canta México transformaba el Zócalo en un mar de colores, sonidos y personas. 3 escenarios repartidos ofrecían una diversidad impresionante, de estilos musicales, del rap al norteño, del rock al mariachi, del jazz a la música electrónica. La multitud, igualmente diversa, bailaba y cantaba, creando una atmósfera de celebración y libertad. Mientras caminaban entre los escenarios, Daniel sintió una energía diferente en el aire, una expectativa que no había experimentado en los otros lugares que había visitado. Fue cuando los primeros acordes de una canción comenzaron a sonar en el escenario central, y una voz potente y única cortó el aire de la noche capitalina. Daniel se detuvo, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. En el escenario, bajo las luces de colores, una joven cantaba con una pasión y una autenticidad que jamás había presenciado. Su cabello rizado, parcialmente rapado de un lado, formaba un marco para un rostro expresivo que transmitía cada emoción de la canción que interpretaba. Lucía Ramírez era pura energía en el escenario.
Su voz potente y versátil transitaba entre notas graves y agudas con una facilidad impresionante, mientras su cuerpo se movía en perfecta sincronía con la música. No había nada artificial en su presentación. Cada nota, cada gesto, cada expresión parecía venir directamente de su alma. ¿Quién es ella?, preguntó Daniel a Miguel, sin poder apartar los ojos del escenario. Lucía Ramírez, una de las voces más prometedoras de la música independiente mexicana. Creció en la periferia de Guadalajara, estudió en el proyecto social Música para Todos y está comenzando a tener éxito por cuenta propia, sin ninguna gran disquera detrás, explicó Miguel observando con interés la reacción de su amigo. La canción que Lucía cantaba hablaba sobre libertad, sobre romper cadenas invisibles y encontrar la propia voz en un mundo que intenta silenciar la individualidad. Las palabras parecían escritas especialmente para Daniel, tocándolo de una forma que jamás había experimentado. Cuando la presentación terminó, la multitud estalló en aplausos. Daniel permaneció inmóvil, como si todavía estuviera bajo el efecto de un hechizo. «Necesito conocerla», dijo finalmente volviéndose hacia Miguel. Miguel sonrió, una sonrisa que mezclaba satisfacción y diversión. «Sabía que dirías eso. Vamos, conozco a uno de los organizadores del festival». Gracias a los contactos de Miguel, lograron acceso al área restringida para los artistas. Encontraron a Lucía conversando animadamente con otros músicos, una botella de agua en la mano y la misma sonrisa luminosa que mostraba en el escenario. «Lucía, ¿tienes un minuto?», llamó Miguel acercándose. «Quiero presentarte a un amigo que quedó completamente hipnotizado por tu presentación». Lucía se giró y sus ojos, de un castaño profundo y vibrante, encontraron los de Daniel. Por un instante, él olvidó completamente lo que pretendía decir. «Hola», logró finalmente balbucear. «Tu presentación fue increíble». «Gracias», respondió Lucía con una sonrisa genuina. «Siempre es bueno saber que la música llegó a alguien». «Llegó de una forma que ni siquiera puedo explicar», confesó Daniel. «La letra, la melodía, tu interpretación, parecía que estabas cantando exactamente lo que necesitaba escuchar». Lucía lo estudió con curiosidad. Había algo en aquel joven bien vestido que desentonaba del ambiente relajado del festival. Una tensión en los hombros, una contención en los gestos que revelaba a alguien poco habituado a espacios como ese. «No sueles frecuentar festivales, ¿verdad?», preguntó ella con un tono juguetón. Daniel rió, relajándose un poco. «¿Tan obvio es?». «Digamos que tu reloj probablemente cuesta más que todo el equipo de mi banda», respondió Lucía señalando su muñeca. Daniel miró el reloj de lujo que usaba, un regalo de su padre cuando asumió la vicepresidencia de la empresa. Se sintió repentinamente avergonzado. «Disculpa, yo...». «Oye, sin juicios», interrumpió Lucía percibiendo su incomodidad. «Cada uno es lo que es. Lo importante es ser auténtico, ya sea usando un reloj caro o pulseras de Shakira». Aquella observación, hecha sin malicia ni resentimiento, impresionó a Daniel. La mayoría de las personas que había conocido en su viaje por las culturas alternativas de la ciudad tenía algún tipo de prejuicio contra quienes venían de la élite económica. Lucía, sin embargo, parecía genuinamente desinteresada en etiquetas. «¿Aceptarías tomar un café conmigo mañana?», se preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por su audacia. «Me encantaría conversar más sobre tu música». Lucía dudó por un instante, como si estuviera evaluando la propuesta. «¿Por qué no? Pero tiene que ser un lugar que sirva café. De verdad, no esas aguas con aroma que ustedes los de la élite llaman café gourmet». Daniel rió, sintiendo una ola de alivio y excitación. «Conozco el lugar perfecto». Acordaron encontrarse al día siguiente en una pequeña cafetería en el barrio de la Roma, un establecimiento familiar que servía lo que muchos consideraban el mejor café de la ciudad. Al despedirse, Daniel sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: la ansiedad genuina y electrizante de conocer a alguien nuevo, alguien que despertaba su curiosidad y admiración. «¿Entonces?», le preguntó Miguel mientras volvían a casa.
¿Es exactamente el tipo de persona que buscabas? Es mucho más que eso, respondió Daniel pensativo. Ya no estoy pensando en ella como la persona que va a escandalizar a mi padre. Realmente quiero conocerla, entender quién es. Miguel observó a su amigo con una sonrisa comprensiva. Cuidado, Daniel. Si realmente te involucras, esto puede volverse mucho más complicado que un simple acto de rebeldía contra tu padre. Lo sé, admitió Daniel. Y por primera vez, no me importan las complicaciones. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la cafetería 20 minutos antes de la hora acordada, eligió una mesa discreta al fondo del establecimiento y pidió un espresso mientras esperaba. Su cuerpo vibraba con una mezcla de ansiedad y entusiasmo que no sentía desde la adolescencia. Lucía llegó puntualmente, vistiendo jeans rotos, una camiseta de una banda independiente y una chamarra colorida que parecía haber sido pintada a mano. Su cabello rizado estaba suelto, formando un marco vibrante para su rostro expresivo. Sonrió al ver a Daniel y caminó hacia él con una confianza natural y sin pretensiones. «Buenos días, heredero», bromeó ella, sentándose frente a él. «Buenos días, estrella del rock», respondió él siguiendo la broma. «Todavía no soy una estrella, pero estoy trabajando en ello», rió Lucía tomando el menú. «Veamos si este café es tan bueno como prometiste». Lo que debería haber sido solo un café rápido se transformó en una conversación de horas. Lucía le contó a Daniel sobre su infancia en un barrio humilde de Guadalajara, donde la música siempre estuvo presente gracias a su abuela, una antigua cantante de ceremonias de santería. Habló sobre cómo el proyecto social Música para Todos cambió su vida, dándole acceso a instrumentos y profesores que de otra forma habrían sido inaccesibles. Describió su mudanza a Ciudad de México a los 18 años, con solo una mochila y una guitarra, y la lucha para establecerse en la escena musical independiente de la ciudad. Daniel, por su parte, habló sobre la presión de crecer como el heredero del Grupo Mendoza, las expectativas siempre altas y la sensación constante de que su vida ya estaba guionizada desde el nacimiento. Contó sobre su reciente descubrimiento del pasado rebelde de su madre y cómo eso lo inspiró a buscar su propia autenticidad. Entonces, ¿estás en una misión para encontrar a alguien que escandalice a tu familia en la gran cena benéfica?, preguntó Lucía después de que Daniel le explicara sobre el ultimátum de su padre respecto al compromiso con Carolina. «Cuando lo pones así, parece bastante infantil», admitió Daniel avergonzado. «En realidad, me parece bastante comprensible», dijo Lucía sorprendiéndolo. «Todos tienen su forma de rebelarse contra las ataduras. Algunas personas huyen de casa a los 18 años para seguir su sueño en la música. Otras llevan a la persona más improbable a una cena de la alta sociedad». Sonrió, una sonrisa que iluminaba sus ojos. «La cuestión es, ¿qué harás después o de que termine la cena? La rebeldía tiene que tener un propósito más allá del impacto momentáneo». La pregunta tomó a Daniel desprevenido. Había pensado tanto en desafiar a su padre que no había considerado realmente el después. ¿Qué pasaría cuando la cena terminara? ¿Volvería a su vida corporativa como si nada hubiera pasado? «No lo sé», confesó él honestamente. «Creo que estoy descubriendo eso mientras avanzo». Lucía asintió comprensiva. Así es como funciona la vida para la mayoría de nosotros, los mortales, sin guiones predefinidos, solo improvisación y esperanza. Cuando finalmente decidieron terminar el encuentro, ya pasaban de las 3 de la tarde. Daniel, que tenía reuniones programadas para ese día, las canceló todas sin pensarlo 2 veces, algo que jamás habría hecho antes. «Entonces», dijo él mientras caminaban juntos por la calle, «¿aceptarías ser mi acompañante en la cena benéfica? Entiendo perfectamente si no quieres involucrarte en esto». Lucía se detuvo, mirándolo con una seriedad repentina. «¿Por qué yo, Daniel? ¿Es solo porque soy diferente a tu mundo o hay algo más?». La pregunta era directa, casi incómoda, pero necesaria. Daniel pensó un momento antes de responder.
Comenzó como una búsqueda de alguien que representara todo lo que mi padre no aprobaría. Es verdad, admitió él. Pero después de conocerte, de conversar contigo, ya no se trata de él. Se trata de mí, de cómo me siento cuando estoy contigo, libre, auténtico, como si por primera vez estuviera siendo realmente yo mismo, sin filtros ni expectativas. Lucía lo estudió como si buscara cualquier señal de falsedad en sus palabras. Encontrando solo sinceridad, sonrió. Está bien, Daniel Mendoza. Seré tu acompañante en la cena de los ricachones, pero con una condición. ¿Cuál? Que me prometas que, independientemente de lo que pase esa noche, continuarás buscando tu autenticidad después. Que esto no será solo un momento de rebeldía, sino el comienzo de un viaje real. Daniel extendió la mano, como si sellara un acuerdo de negocios. Lo prometo. Lucía ignoró la mano extendida y, para sorpresa de Daniel, le dio un abrazo. Así sellamos acuerdos en mi mundo, explicó ella riendo de su expresión atónita. En los días siguientes, Daniel y Lucía se encontraron algunas veces más. Él la llevó a cenar a un restaurante sencillo, pero acogedor, en el barrio de 1900, Coyoacán. Asistieron juntos a un concierto en el Centro Cultural Tlatelolco. Caminaron por Paseo de la Reforma un domingo, cuando la avenida está cerrada para coches y se transforma en un gran espacio de convivencia. En la víspera de la gran cena benéfica, Daniel fue convocado a un almuerzo en la mansión de la familia, Mendoza en Las Lomas. La propiedad, con sus jardines impecables y arquitectura imponente, era el símbolo máximo del poder y la tradición que la familia cultivaba desde hace generaciones. Al entrar en el comedor, Daniel encontró no solo a sus padres, sino también a Eduardo y Carmen Herrera, además de su hija Carolina, la novia que su padre había elegido para él. La mesa estaba impecablemente arreglada, con la platería familiar reluciendo bajo la luz de la inmensa lámpara de cristal. «Daniel, qué bueno que pudiste venir», dijo Roberto, con una cordialidad que no alcanzaba sus ojos. Justo estábamos hablando sobre los detalles finales de la cena benéfica de mañana. «Estoy ansioso por el evento», respondió Daniel, saludando a todos con la educación que le habían enseñado desde la infancia. Sus ojos se encontraron brevemente con los de su madre, quien le lanzó una mirada de comprensión y apoyo silencioso. Carolina. Herrera era sin duda lo que la sociedad consideraría el partido perfecto. Graduada en economía por la London School of Economics, con maestría en Harvard, combinaba belleza clásica con inteligencia y refinamiento. Su cabello rubio perfectamente alisado enmarcaba un rostro de rasgos delicados, y su vestido de diseñador destacaba su figura esbelta. «Daniel, me enteré de que has estado muy ocupado estas últimas semanas», comentó Eduardo Herrera mientras saboreaba el vino servido por el ama de llaves. «Tu padre me dijo que estás involucrado en un proyecto secreto». Daniel sintió que el estómago se le contraía. «Solo estoy explorando algunas ideas nuevas para la empresa», respondió vagamente. «La innovación es esencial en los negocios», concordó Eduardo con una sonrisa calculada. «Pero no podemos olvidar las tradiciones que nos trajeron hasta aquí, ¿verdad?». El almuerzo continuó con conversaciones superficiales sobre negocios, política y los últimos eventos sociales. Carolina ocasionalmente lanzaba miradas interesadas en dirección a Daniel, quien respondía con sonrisas educadas pero distantes. No podía evitar comparar aquella interacción artificial con las conversaciones genuinas y estimulantes que había tenido con Lucía en los últimos días. Cuando sirvieron el postre, Roberto finalmente abordó el tema que flotaba en el aire. Como todos saben, la cena benéfica de mañana será una ocasión especial. Además de recaudar fondos para nuestros proyectos sociales, planeamos anunciar la fusión entre el Grupo Mendoza y el Grupo Herrera, consolidada a través de la unión de nuestras familias. Miró significativamente a Daniel y Carolina. «Papá, creo que nos estamos adelantando», intervino Daniel manteniendo la compostura. «No ha habido ninguna discusión formal sobre esto entre Carolina y yo». Un silencio pesado cayó sobre la mesa.
Carmen Herrera ajustó nerviosamente su collar de perlas, mientras Eduardo fruncía el ceño. Tal vez deberíamos dar a los jóvenes un momento a solas, sugirió Elena, con una tranquilidad que sorprendió a todos. ¿Por qué no vamos al jardín de invierno a tomar un café? Con cierta reluctancia, los mayores dejaron la sala, dejando a Daniel y Carolina solos. Tan pronto como la puerta se cerró, Carolina soltó un suspiro audible. «Son imposibles, ¿no?», dijo ella, sorprendiendo a Daniel con su tono casual. «Planeando nuestras vidas como si estuviéramos en una novela del siglo XIX». Daniel la miró confundido. «¿No estás interesada en la idea del compromiso?». Carolina rió, una risa genuina que la hizo parecer más humana y menos la perfecta heredera que todos veían. «Daniel, tengo un novio en Londres, un profesor, asistente que conocí durante mi maestría. Mis padres no tienen idea, claro. Pero entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no se los dices?». Ella tomó un sorbo de vino antes de responder. «Por la misma razón que tú no le has dicho a tu padre que llevarás a otra persona a la cena de mañana por la noche». Daniel palideció. «¿Cómo sabes eso?». «Ciudad de México es grande, pero el círculo social es pequeño», respondió Carolina, encogiéndose de hombros. «Te vieron con una cantante en el Festival Canta México. Los chismes corren rápido. ¿Y vas a contárselo a nuestros padres?». Carolina lo estudió por un momento, como si evaluara sus opciones. «No, no lo haré. De hecho, me parece admirable lo que estás haciendo. Quisiera tener tu valor». «Puedes tenerlo», dijo Daniel, inclinándose hacia adelante. «Ambos podemos rechazar este arreglo. No pueden obligarnos». «No es tan simple para mí», suspiró Carolina. «Mi familia no tiene la misma solidez financiera que la tuya. Esta fusión es más necesaria para nosotros de lo que ustedes imaginan». Daniel comenzaba a entender la complejidad de la situación. No eran solo él y su padre en un enfrentamiento de voluntades. Había toda una red de intereses, expectativas y necesidades entrelazadas. «¿Qué piensas hacer?», preguntó él. «Por ahora seguir el juego», respondió Carolina. «Ganar tiempo, ¿y tú?». «Estoy intentando cambiar las reglas del juego», dijo Daniel, con una determinación que crecía cada día. Cuando finalmente terminó el almuerzo y Daniel pudo dejar la mansión, se sentía emocionalmente exhausto. La conversación con Carolina había sido esclarecedora, pero también había añadido nuevas capas de complejidad a su situación. En lugar de volver a su apartamento, decidió visitar un lugar que no frecuentaba desde hacía años, la antigua casa de su abuela Sofía, ahora mantenida como una especie de memorial por la familia. Ubicada en Lomas de Chapultepec, la casa era una mansión en estilo Art Deco que había sido el escenario de su infancia, donde pasaba los fines de semana mientras sus padres viajaban por negocios. El ama de llaves, doña Guadalupe, que había servido a su abuela por décadas y ahora se encargaba del mantenimiento de la propiedad, se sorprendió y emocionó al verlo. «Niño Daniel, qué sorpresa tan agradable. Hace tanto tiempo que no nos visita». «Te echaba de menos, Lupe», respondió él, usando el apodo cariñoso que le había dado en la infancia. «Y necesitaba un lugar para pensar. La biblioteca de doña Sofía está como ella la dejó. Sé que era su lugar favorito». Daniel agradeció y se dirigió a la biblioteca, una habitación espaciosa con estanterías del suelo al techo, repletas de libros cuidadosamente organizados. El olor a papel antiguo y madera pulida trajo de vuelta memorias de tardes lluviosas, leyendo junto a su abuela, quien le contaba historias de tiempos pasados. Caminando entre las estanterías, dejó que sus dedos se deslizaran por los lomos de los libros, muchos de ellos primeras ediciones de clásicos de la literatura mexicana y mundial. Su abuela había sido una gran coleccionista y lectora voraz. Fue cuando notó, medio escondida en un estante más alto, una caja de madera tallada que nunca había visto antes. Curioso, tomó una escalera y alcanzó la caja, llevándola a la mesa central de la biblioteca. La caja no estaba cerrada con llave. Al abrirla, Daniel encontró una colección de fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo y pequeños objetos que parecían recuerdos de viajes. Las fotos mostraban a su abuela Sofía joven,
en situaciones y lugares que jamás asociaría con ella. En una playa desierta, abrazada a un hombre que no era su abuelo. En una fiesta que parecía un baile de carnaval, usando un disfraz atrevido para los estándares de la época. En un aeropuerto con maletas que sugerían un largo viaje. Entre las cartas, una en particular llamó su atención. Fechada en 1956, estaba firmada por alguien llamado Carlos y comenzaba con "Mi eterna Sophie". El contenido era apasionado y doloroso. Hablaba de un amor imposible, de elecciones difíciles y de un último encuentro en un baile de 1960. Máscaras. Ella guardó esto durante todos estos años, murmuró Daniel para sí mismo, sintiendo una conexión profunda con la abuela que nunca realmente había conocido por completo. Su abuela era una mujer extraordinaria, mucho más allá de la imagen que mostraba al mundo. Daniel se giró sorprendido. Doña Guadalupe estaba parada en la puerta de la biblioteca, cargando una bandeja con té y galletas. ¿Sabía sobre esto? ¿Sobre Carlos?, preguntó él, señalando las cartas. El ama de llaves entró, colocando la bandeja sobre la mesa. Estuve con ella desde que tenía 20 años. Conocí a Carlos. Conocí todos los sueños que tuvo que abandonar para casarse con su abuelo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no siguió su corazón? Doña Guadalupe se sentó, suspirando como quien carga recuerdos demasiado pesados. Eran otros tiempos, mi niño. La familia de ella estaba al borde de la ruina financiera. El matrimonio con su abuelo, heredero de los Mendoza, salvó a todos de la miseria. Era lo que se esperaba de las mujeres en esa época. Sacrificio por el bien de la familia. Pero fue infeliz toda su vida. No diría infeliz. Su abuela era demasiado fuerte para dejarse consumir por la tristeza. Encontró propósito en la filantropía, en los libros, en criar a su hijo, su padre, de la mejor manera posible. Pero había momentos en que la encontraba aquí, mirando estas mismas cartas, con una mirada que revelaba todo lo que había dejado atrás. Daniel permaneció en silencio, absorbiendo la revelación. Primero su madre, ahora su abuela. Parecía haber un patrón en la familia Mendoza de mujeres fuertes que abdicaban de sus verdaderos deseos en nombre de la tradición y las expectativas. Hay una cosa más que debería ver, dijo doña Guadalupe, levantándose. Venga conmigo. Lo condujo hasta la habitación que había sido de su abuela, un ambiente elegante y sobrio, perfectamente preservado, como si Sofía pudiera regresar en cualquier momento. El ama de llaves abrió un ropero antiguo y del fondo de un cajón retiró una caja de terciopelo rojo. Su abuela quería que usted tuviera esto cuando llegara el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Daniel abrió la caja y encontró una máscara de baile, bellamente decorada con detalles en plata y pequeñas piedras que brillaban bajo la luz. Junto a ella había una nota escrita a mano. Para mi querido nieto, Daniel. Cuando leas estas palabras probablemente ya no estaré aquí. Esta máscara perteneció al único baile en que bailé con el hombre que realmente amé. Fue la última vez que nos vimos, un momento robado de felicidad en una vida de deberes. La guardo no como recuerdo de una derrota, sino como prueba de que al menos una vez tuve el valor de seguir mi corazón. El mundo intentará moldearte, Daniel, como intentó moldearnos a todos nosotros. Resistir es difícil, doloroso, a veces parece imposible, pero incluso un único momento de autenticidad vale una vida entera de conformidad. Usa esta máscara como un talismán, no para esconder quién eres, sino para revelar tu verdadera esencia cuando llegue el momento adecuado. Con todo mi amor, abuela, Sofía. Daniel sintió los ojos húmedos al terminar de leer la nota. Su abuela, la mujer que siempre había visto como el pilar de la tradición familiar, había guardado este secreto, esta conexión con su verdadera esencia durante toda su vida, y ahora, de alguna manera, estaba pasando esa llama a él. Ella siempre decía que usted era diferente, comentó doña Guadalupe, con una sonrisa nostálgica, que veía en usted una chispa de rebeldía que le recordaba a ella misma en su juventud. Gracias por guardar esto durante tanto tiempo,
dijo Daniel, sosteniendo la máscara con reverencia. Significa más de lo que puedo expresar. Al dejar la casa de su abuela, Daniel se sentía transformado. Los descubrimientos de aquel día habían reforzado su determinación de seguir un camino auténtico, independientemente de las consecuencias. La máscara de su abuela, cuidadosamente guardada en su portafolio, era ahora un símbolo tangible de esa determinación. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, una reunión secreta ocurría en la oficina de Javier Mendoza, hermano menor de Roberto y tío de Daniel. Presentes en la sala estaban Eduardo Herrera y Vicente Montes, un influyente columnista social conocido por sus chismes maliciosos sobre la élite capitalina. Entonces, ¿está confirmado? ¿Daniel realmente llevará a esa cantante a la cena benéfica?, preguntó Javier, sirviendo whisky en 3 vasos de cristal. Mi hija lo confirmó, respondió Eduardo, aceptando la bebida. Aparentemente la conoció en algún festival de música alternativa. Una completa desconocida, sin cuna, sin educación formal, sin nada que la califique para entrar en nuestro círculo. Vicente sonrió, sus ojos brillando con la perspectiva de un nuevo escándalo para su columna. ¿Saben cuánto puede perjudicar esto la imagen del Grupo Mendoza? Heredero rebelde cambia. Heredera por cantante de bar. Puedo ver los titulares. Exactamente por eso necesitamos actuar, dijo Javier con determinación. Mi hermano construyó esta empresa con sangre y sudor. No permitiré que el capricho de mi sobrino destruya todo. Lo que Daniel no sabía era que su tío Javier desde hacía tiempo alimentaba la ambición de asumir el control del Grupo Mendoza. Como hermano menor, siempre había estado a la sombra de Roberto, acumulando resentimientos a lo largo de los años. La reciente rebeldía de Daniel representaba una oportunidad de oro para desacreditar al heredero a los ojos del Consejo y de la sociedad. ¿Qué sugieres?, preguntó Eduardo, que veía en la fusión con los Mendoza la única salvación para los crecientes problemas financieros de su propia empresa. Tenemos que desacreditar a esa chica, respondió Javier. Mostrar a todos que no es más que una oportunista queriendo aprovecharse de la fortuna de los Mendoza. Yo puedo ayudar con eso, ofreció Vicente. Tengo contactos que pueden descubrir cualquier esqueleto que tenga en el armario. Excelente, sonrió Javier. Pero necesitamos algo más inmediato, algo que ocurra durante la propia cena. Los 3 hombres pasaron la hora siguiente elaborando un plan para humillar a Lucía públicamente durante el evento benéfico, garantizando así que la fusión entre las familias Mendoza y Herrera prosiguiera según lo planeado. En la mañana del gran día, Daniel despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. La cena benéfica de la Fundación Mendoza era el evento social más importante del año para la familia, reuniendo a políticos, empresarios, celebridades y la crema de la sociedad capitalina en una noche de ostentación disfrazada de caridad. Tradicionalmente, realizada en el Salón Noble del Palacio de Bellas Artes, el evento era meticulosamente planificado por un equipo de profesionales que garantizaba que todo, desde la decoración hasta el menú exclusivo preparado por un chef estrella, reflejara el poder y el prestigio de la familia. Mientras se preparaba, para el día Daniel recibió un mensaje de Lucía. Buenos días, heredero rebelde. Estoy teniendo una pequeña crisis existencial sobre qué vestir para escandalizar a tu familia esta noche. ¿Alguna sugerencia? El mensaje trajo una sonrisa al rostro de Daniel. Era típico de Lucía transformar una situación potencialmente estresante en algo ligero y divertido. Sé tú misma, respondió él. Es exactamente eso lo que más les escandalizará. Entendido. Iré con mi overol de mecánica y botas de combate, bromeo. Tengo un vestido que te va a sorprender, de buena manera, espero. Daniel sonrió nuevamente, imaginando lo que Lucía consideraría apropiado para un evento como ese. Cualquiera que fuese su elección, él tenía la certeza de que ella sería la persona más auténtica y vibrante de la noche. Algunas horas después, Daniel recibió la visita inesperada de su hermana, Ana. Entró en su apartamento como un huracán, los ojos desorbitados de preocupación. «No vas a creer lo que descubrí»,
dijo ella, dejándose caer en el sofá. El tío Javier está planeando algo contra ti y tu acompañante para esta noche. Daniel frunció el ceño, sentándose junto a su hermana. ¿Cómo así? ¿Qué está planeando? No tengo todos los detalles, pero lo escuché hablando con el padre de Carolina por teléfono. Algo sobre poner a la cantantucha en su lugar y darle una lección a Daniel. ¿Cómo descubriste esto? Ana se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. Estaba en la oficina de papá para recoger unos documentos y escuché la conversación. El tío Javier nunca ha sido muy discreto cuando está tramando algo. Daniel procesó la información, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. Su tío siempre había sido ambicioso y manipulador, pero nunca imaginó que llegaría al punto de sabotear un evento familiar para lograr sus objetivos. «Necesito avisar a Lucía», dijo él, tomando su celular. «Tal vez sea mejor cancelar». «No», exclamó Ana, sujetando el brazo de su hermano. «Es exactamente lo que ellos quieren. Si desistes ahora, ellos ganan». «Pero no puedo exponer a Lucía a una situación en la que será humillada públicamente». «Entonces no permitas que eso suceda», respondió Ana con determinación. «Vamos a pensar en un plan». Los hermanos pasaron las horas siguientes elaborando estrategias para proteger a Lucía de cualquier trampa que Javier pudiera haber preparado. Ana, que siempre había tenido un talento natural para anticipar problemas, sugirió varias posibilidades, desde garantizar que Lucía nunca se quedara sola durante el evento, hasta preparar respuestas para posibles provocaciones o preguntas embarazosas. Lo más importante es que ustedes dos estén preparados para cualquier cosa, concluyó Ana. Y recuerda, al final, lo que importa no es lo que los demás piensen, sino la verdad que ustedes conocen. Daniel abrazó a su hermana, agradecido por su apoyo incondicional. «No sé qué haría sin ti, Ana. Probablemente estarías comprometido con Carolina y miserable por el resto de tu vida», bromeó ella, devolviendo el abrazo. «Ahora ve a arreglarte. Quiero ver la cara de papá cuando entres con Lucía a ese salón». Mientras tanto, en 1906, un pequeño apartamento en el barrio de la Condesa, Lucía enfrentaba sus propias ansiedades mientras se preparaba para la noche. Al contrario de lo que su mensaje desenfadado para Daniel sugería, estaba genuinamente preocupada por el evento. No, era solo la cuestión del vestuario, aunque eso también fuera un desafío, ya que su guardarropa no incluía piezas apropiadas para cenas de gala. Era la sensación de estar entrando en un mundo completamente extraño, donde sería juzgada y probablemente rechazada antes incluso de abrir la boca. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó Tania, su compañera de apartamento y amiga de toda la vida, mientras observaba a Lucía probarse un vestido prestado. «Honestamente no», admitió Lucía, «pero se lo prometí a Daniel y además», vaciló buscando las palabras correctas, «creo que necesito hacerlo por mí también. Probar que puedo entrar en ese mundo con la cabeza en alto, ser quien soy sin intimidarme». Tania sonrió, ajustando el vestido en la espalda de su amiga. «Vas a arrasar, Lucía. Siempre has arrasado en todo lo que te has propuesto hacer. ¿Este vestido está bien? ¿No es muy simple?», preguntó Lucía, observándose críticamente en el espejo. El vestido en cuestión, prestado por una amiga que trabajaba como modelo, era elegante en su simplicidad, un largo de seda azul petróleo que destacaba su tono de piel y sus curvas naturales. «Está perfecto», aseguró Tania. «Elegante pero no pretencioso, exactamente como tú». Lucía respiró profundo, intentando calmar los nervios. No era solo una cena, era una inmersión en un mundo que siempre había parecido inalcanzable, casi como una realidad paralela. Y más importante, era una declaración de que ella, Lucía Ramírez, tenía el derecho de ocupar cualquier espacio, independientemente de su origen o clase social. A las 7 de la noche, el timbre de su apartamento sonó. Era Daniel, impecable en su smoking, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres, un toque personal que mostraba que había pensado en ella, no en el protocolo social. El Palacio de Bellas Artes, con su arquitectura imponente e inspirada,
En el Art Nouveau se erguía majestuosamente en la noche capitalina. Iluminaciones especiales destacaban su fachada, mientras una alfombra roja se extendía desde la acera hasta la entrada principal. Una fila de autos de lujo, Porsches, Bentleys, Ferraris, aguardaba para desembarcar a los ilustres invitados de la cena benéfica de la Fundación Mendoza. En el interior de una limusina que se aproximaba lentamente, Daniel sostenía la key, mano de Lucía sintiendo la tensión que emanaba de ella a pesar de su sonrisa confiada. «Todavía estamos a tiempo de huir a una taquería en Coyoacán», bromeó él, intentando aliviar el ambiente. Lucía rió, apretando su mano en respuesta. «Sartina, y perder la oportunidad de ver a todas esas personas atragantándose con sus canapés cuando yo entre? Ni pensarlo». Cuando la limusina finalmente se detuvo frente al palacio, Daniel vio los flashes de las cámaras que registraban la llegada de los invitados. La cena benéfica de la Fundación Mendoza no era solo un evento social, sino también una oportunidad para que las familias de la élite exhibieran su poder e influencia. «¿Lista?», preguntó él mientras el chofer abría la puerta. «Como nunca antes», respondió Lucía respirando profundamente. Daniel salió primero, extendiendo la mano para ayudarla. Cuando Lucía emergió del vehículo, hubo un momento perceptible de pausa entre los fotógrafos y los invitados que aguardaban en la entrada. Estaba deslumbrante en el vestido azul petróleo, su cabello rizado cayendo como una cascada salvaje sobre los hombros, un contraste marcado con los peinados meticulosamente controlados de las otras mujeres presentes. «¿Quién es ella?», susurró alguien. «No es la Herrera», comentó otra voz. «Al joven Mendoza siempre le ha gustado llamar la atención», opinó un tercero. Ignorando los murmullos, Daniel condujo a Lucía por la alfombra roja, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Sabía que estaban desafiando no solo a su padre, sino todo un sistema de valores y expectativas que gobernaba aquel mundo. A la entrada del salón principal, Roberto y Elena Mendoza recibían a los invitados. Cuando Daniel se acercó con Lucía, vio el rostro de su padre endurecerse, mientras su madre mantenía una sonrisa educada, aunque sus ojos revelaban sorpresa. «Papá, mamá», saludó Daniel, manteniendo la compostura. «Esta es Lucía Ramírez, mi invitada para esta noche». «Señor y señora Mendoza, es un placer conocerlos», dijo Lucía, extendiendo la mano con una confianza que impresionó a Daniel. «Su hijo habla muy bien de ustedes». Roberto dudó un segundo antes de aceptar el saludo, su expresión una máscara de cortesía forzada. «Sea bienvenida, señorita Ramírez. Espero que disfrute nuestro pequeño evento». Elena, por otro lado, sostuvo la mano de Lucía con genuina calidez. «El placer es nuestro, querida. Cualquier amiga de Daniel es bienvenida en nuestra casa». Mientras entraban al salón principal, Daniel percibió las miradas curiosas que los seguían. El espacio estaba magníficamente decorado, con arreglos florales elaborados, cristales centelleantes y una orquesta de cámara tocando discretamente en un rincón. Las mesas, dispuestas estratégicamente para facilitar la socialización entre los invitados correctos, eran pequeñas obras de arte, con vajillas importadas y copas de cristal que reflejaban la luz de los candelabros. «¡Wow!», murmuró Lucía, mirando alrededor. «Creo que vine a parar a una película de época». «Bienvenida a mi mundo», respondió Daniel, con una sonrisa irónica. Tan bonito como superficial. Fueron conducidos a la mesa principal, donde ya estaban sentados Ana, los Herrera y Javier Mendoza. Los ojos de Javier se estrecharon al ver a Lucía, una sonrisa calculadora formándose en sus labios. «Daniel, qué agradable sorpresa», dijo él, levantándose para saludarlos. «Y esta debe ser la famosa Lucía de la que todos están hablando». «¿Famosa? Difícilmente», respondió Lucía con una sonrisa tranquila. «Todavía estoy trabajando en eso». «Lucía es una cantante talentosísima», intervino Ana, lanzando una mirada de advertencia a su tío. «Tuve el placer de ver algunos videos de sus presentaciones, una voz única». «¿En serio?», se preguntó Carolina Herrera con interés genuino,
¿Qué tipo de música cantas? Un poco de todo, respondió Lucía, relajándose ligeramente ante el interés sincero. Música popular mexicana, jazz, algunas composiciones propias que mezclan varios estilos. Fascinante, comentó Eduardo Herrera, con un tono que sugería exactamente lo contrario. ¿Y cómo se conocieron tú y Daniel? No recuerdo que mi amigo Roberto mencionara que su hijo frecuentaba círculos artísticos. Antes de que Lucía pudiera responder, Daniel intervino. Nos conocimos en el Festival Canta México. La presentación de Lucía fue tan extraordinaria que no pude dejar de buscarla después. ¿El Festival Canta México?, repitió Javier con desdén apenas disimulado. Ese evento en el Zócalo, pensé que era frecuentado principalmente por, personas con menos recursos. La buena música no discrimina clase social. Tío, respondió Daniel manteniendo la calma pero con un tono firme, algo que todos podríamos aprender. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, roto solo cuando los meseros comenzaron a servir la entrada. Lucía, percibiendo la tensión, decidió cambiar de tema. Este lugar es increíble. El Palacio de Bellas Artes siempre fue uno de mis sueños de infancia. Mi abuela me mostraba fotos y contaba historias sobre las grandes presentaciones que ocurrían aquí. ¿Su abuela frecuentaba Bellas Artes?, preguntó Carmen Herrera con evidente sorpresa. No como invitada, explicó Lucía sin vergüenza. Trabajaba en la limpieza durante los años 70. A veces lograba asistir a algunos ensayos a escondidas. Fue así como nació su amor por la música clásica, un amor que me transmitió a mí. La honestidad simple de Lucía tomó a todos por sorpresa. No había vergüenza en su voz, solo un orgullo tranquilo de sus orígenes y de la historia de su familia. Ana sonrió, encantada con la autenticidad de la invitada de su hermano. Eso es increíble, Lucía. A veces, las mejores experiencias culturales vienen de lugares inesperados. La conversación fluyó más fácilmente después de eso, con Lucía respondiendo a las preguntas sobre su carrera y formación musical con una naturalidad que comenzaba a conquistar incluso a los más escépticos en la mesa. Daniel observaba, orgulloso, cómo ella navegaba con gracia por aquel ambiente desconocido, sin perder su esencia ni intentar encajar en un molde que no era el suyo. Sin embargo, él no dejaba de notar los intercambios ocasionales de miradas entre su tío y Eduardo Herrera, señales de que algo estaba siendo planeado. La advertencia de Ana sobre una posible conspiración permanecía fresca en su mente. Después de la cena, cuando el postre estaba siendo servido, Roberto Mendoza se levantó para hacer el discurso tradicional de apertura de la parte benéfica del evento. Como siempre, habló sobre la importancia de la responsabilidad social, del compromiso de la familia Mendoza con causas humanitarias y de la necesidad de unión entre las élites empresariales para elevar al país. Era un discurso que Daniel ya había escuchado decenas de veces, siempre las mismas palabras vacías que enmascaraban el verdadero propósito de aquellos eventos: networking, exhibicionismo y, ocasionalmente, lavado de imagen para empresas con prácticas cuestionables. Cuando Roberto terminó, hubo un educado aplauso. Fue entonces cuando Javier Mendoza se levantó tomando a todos por sorpresa. «Si me permiten, quisiera proponer algo especial para esta noche», anunció con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Como todos saben, nuestra cena benéfica siempre busca no solo recaudar fondos, sino también celebrar la cultura mexicana en sus múltiples formas. Daniel sintió un nudo en el estómago. Lo que fuera que su tío estuviera planeando, no sería bueno. «Me enteré de que tenemos entre nosotros esta noche a una talentosa cantante», continuó Javier, volviéndose hacia Lucía. «Señorita Ramírez, sería un honor para todos nosotros si nos deleitara con una presentación». Un murmullo recorrió el salón. Lucía miró a Daniel, quien sutilmente negó con la cabeza, indicando que ella no necesitaba aceptar. «De hecho», continuó Javier, antes de que Lucía pudiera responder, «pensé en algo aún más interesante, una pequeña competencia amistosa». «¿Competencia?», preguntó Daniel sin ocultar su desconfianza.
Sí, sonrió Javier. La señorita Carolina Herrera, como todos saben, es una pianista talentosa, formada por el Conservatorio de París. Pensé que sería fascinante ver dos expresiones tan diferentes del arte musical en una pequeña demostración de sus talentos. La trampa estaba clara ahora. Carolina, con su formación clásica, presentaría algo refinado y técnicamente impecable, mientras que Lucía, tomada por sorpresa, sin preparación, sería vista como una aficionada en comparación. Tío, no. Creo que sea apropiado poner a los invitados en una posición tan incómoda, intervino Daniel, tratando de desmantelar la situación. Al contrario, respondió Javier, con falsa cordialidad. Es una oportunidad para celebrar la diversidad cultural que tanto valoramos. A menos, claro, que la señorita Ramírez no se sienta a la altura del desafío. Lucía, que hasta entonces observaba la escena en silencio, se levantó con una calma sorprendente. En realidad, señor Mendoza, me encantaría participar. La música es un lenguaje universal, ¿no es así? No hay competencia, solo diferentes formas de expresión. Un silencio expectante invadió el salón mientras Carolina Herrera caminaba con elegancia hacia el gran piano de cola, posicionado en una pequeña elevación al fondo del salón, vestida con un elegante vestido dorado que reflejaba la luz de los candelabros. Se sentó con la postura perfecta, enseñada por años de educación refinada. Sus dedos tocaron las teclas con precisión y técnica impecables, ejecutando una interpretación de Chopin que demostraba su entrenamiento formal y años de práctica disciplinada. La música, bella y técnicamente perfecta, resonaba por el salón, arrancando expresiones de aprobación de los invitados que reconocían y valoraban ese tipo de expresión artística. Daniel observaba, dividido entre la admiración por la innegable habilidad de Carolina y la preocupación por Lucía, que aguardaba su turno con una tranquilidad desconcertante. A su lado, Ana apretó su mano discretamente, un gesto silencioso de apoyo. Cuando Carolina terminó, hubo un aplauso entusiasta. Se levantó, hizo una reverencia graciosa y al pasar junto a Lucía sorprendió a todos con una sonrisa genuina y un susurro de buena suerte que pareció sincero. Ahora era el turno de Lucía. Sin el beneficio de un instrumento que conociera, sin preparación previa, caminó hasta el centro del salón, donde habían colocado un micrófono. Por un momento permaneció allí, observando al público de rostros expectantes, algunos curiosos, otros escépticos, algunos claramente esperando verla fracasar. «Buenas noches a todos», comenzó ella, con una voz calma y clara. «No tengo la formación clásica de la señorita Herrera, ni instrumentos elaborados para acompañarme. Lo que tengo es mi voz y las historias que puede contar». Hubo un breve silencio, y entonces Lucía comenzó a cantar. Eligió una canción que su abuela le había enseñado, una música antigua que hablaba sobre raíces, sobre pertenecer a dos mundos diferentes, sobre encontrar belleza en las imperfecciones de la vida. Su voz, potente y emotiva, llenó el salón, sin necesidad de amplificación. No había artificios técnicos en su interpretación, solo pura emoción, autenticidad y una conexión visceral con la letra que cantaba. Era como si cada palabra cargara no solo su propia historia, sino también la de su abuela y la de todas las personas que vinieron antes que ella. Al principio, los invitados parecían desconcertados con aquel estilo tan diferente al que estaban acostumbrados. Pero gradualmente, la genuina emoción de la interpretación de Lucía comenzó a penetrar hasta en los corazones más escépticos. Cuando llegó al estribillo, su voz se elevó en una nota poderosa que reverberó por las paredes históricas del palacio, cargando consigo décadas de tradición musical mexicana raramente escuchada en aquel ambiente. Daniel observaba, maravillado, cómo Lucía transformaba lo que debería ser un momento de humillación en una declaración poderosa de identidad y autenticidad. Al mirar alrededor vio expresiones de sorpresa, emoción e incluso admiración en los rostros de la élite capitalina. Su padre, Roberto, inicialmente rígido en su silla, gradualmente se relajó.
sus ojos fijos en Lucía con una expresión que mezclaba confusión y un respeto reluctante. Elena, su madre, tenía lágrimas en los ojos, tal vez reconociendo en aquella joven cantante algo de su propio espíritu rebelde que hacía tanto tiempo había sido sofocado. Cuando Lucía terminó la canción, hubo un momento de silencio completo, ese instante precioso en que el arte verdadero deja su marca antes de que el mundo vuelva a girar, y entonces, comenzando lentamente y creciendo en intensidad, los aplausos llenaron el salón. No eran solo aplausos educados de quien cumplía una obligación social, eran manifestaciones genuinas de apreciación. Javier Mendoza observaba la escena con una mezcla de incredulidad y frustración. Su plan para humillar a Lucía y, por extensión, desacreditar a Daniel, se había transformado en lo opuesto de lo que pretendía. Creo que todos concordamos en que tuvimos dos presentaciones extraordinarias esta noche, dijo él, intentando retomar el control de la situación. Dos expresiones tan diferentes de arte, representando mundos tan distintos. En realidad, tío, interrumpió Ana levantándose, creo que lo que vimos no fueron dos mundos separados, sino dos caras de la misma moneda. La técnica refinada de Carolina y la emoción cruda de Lucía. Ambas son expresiones válidas y poderosas de nuestra cultura. Hubo murmullos de concordancia entre los invitados. Animada, Ana continuó. Tal vez sea hora de que nuestra familia, de todos nosotros en esta sala, reconozcamos que la verdadera riqueza de México está justamente en esa diversidad, en esa capacidad de albergar múltiples expresiones culturales sin jerarquizarlas. Daniel observaba a su hermana con admiración. Ana siempre había sido la diplomática de la familia, capaz de traducir ideas revolucionarias en palabras que hasta los más conservadores podían digerir. Fue entonces cuando Daniel sintió el peso de la máscara de su abuela en el bolsillo interno de su saco. Una idea comenzó a formarse en su mente. Atrevida, potencialmente escandalosa, pero perfectamente alineada con el momento. Levantándose, caminó hasta el centro del salón, donde Lucía aún estaba, y sacó la máscara del bolsillo. Esta máscara, comenzó él mostrándola a los presentes, perteneció a mi abuela Sofía Mendoza. Muchos de ustedes la conocieron. Una mujer que personificaba la elegancia y la tradición de nuestra familia. Los invitados de más edad asintieron, algunos con expresiones nostálgicas al recordar a la formidable matriarca de los Mendoza. Lo que pocos saben, continuó Daniel, es que esta máscara tiene una historia. Fue usada en un único baile, donde mi abuela bailó con el hombre que realmente amaba. No mi abuelo, con quien se casó por conveniencia familiar, sino alguien que la sociedad de la época consideraría inadecuado. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Roberto Mendoza se enderezó en su silla, claramente perturbado por la revelación sobre su madre. Mi abuela guardó esta máscara durante toda su vida como un símbolo de que, al menos una vez, tuvo el valor de seguir su corazón. Me la dejó con un mensaje, que incluso un único momento de autenticidad vale una vida entera de conformidad. Daniel hizo una pausa, mirando directamente a su padre. Descubrí recientemente que mi madre también tuvo su momento de rebeldía antes de conformarse con las expectativas impuestas a ella. Elena palideció, sus ojos encontrando los de su hijo con una mezcla de alarma y sorprendentemente alivio, como si un gran peso finalmente estuviera siendo removido de sus hombros. Por 3 generaciones, los Mendoza construyeron un imperio basado en la tradición, en la conformidad y, seamos honestos, en el miedo a ser diferentes, continuó Daniel. Estoy aquí hoy para romper ese ciclo. Con un gesto fluido, colocó la máscara sobre su rostro, transformándose simbólicamente ante los ojos de todos. Esta máscara no sirve para esconder quiénes somos, sino para revelar nuestra verdadera esencia. Volviéndose hacia Lucía, extendió la mano en una invitación silenciosa. Ella vaciló solo por un segundo antes de aceptarla, una sonrisa iluminando su rostro. Propongo algo diferente para el resto de esta noche, anunció Daniel, su voz clara y confiada resonando por el salón. En vez de la tradicional subasta de caridad, donde los mismos de siempre compran artículos de lujo que no necesitan,
Vamos a abrir las puertas de este palacio para la ciudad. Vamos a invitar a artistas de todos los rincones de Ciudad de México para que se presenten aquí, en este escenario histórico que, después de todo, pertenece a todos los mexicanos, no solo a los que pueden pagar por entradas caras. El murmullo que recorrió el salón ahora era más intenso, algunos de indignación, otros de excitación con la idea. «Revolucionaria. Es una locura», exclamó Javier levantándose. «Este es un evento privado, no podemos simplemente abrir las puertas para que cualquiera entre». «¿Por qué no?», preguntó Ana, uniéndose a su hermano en el centro del salón. «¿Nuestra fundación no se dedica a promover la cultura y la educación? ¿Qué mejor forma de hacerlo que derribar las barreras que mantienen estos espacios inaccesibles para la mayoría de los mexicanos?» Para sorpresa de todos, Carolina Herrera también se levantó. «Estoy de acuerdo», dijo con una firmeza que sorprendió hasta a sus padres. «Como artista, siempre soñé con un México donde la cultura fuera verdaderamente democrática. Cuenta conmigo, Daniel». Uno a uno, otros invitados comenzaron a manifestar apoyo a la idea. Algunos jóvenes herederos, inspirados por el coraje de Daniel, también se levantaron. Artistas e intelectuales presentes, que siempre se habían sentido fuera de lugar en aquel ambiente artificial, vieron una oportunidad de transformar el evento en algo significativo. Roberto Mendoza observaba todo con una expresión indescifrable. Finalmente se levantó, caminando lentamente hasta donde Daniel, Lucía, Ana y Carolina estaban reunidos. El salón entero contuvo la respiración, esperando una explosión de ira del patriarca. En lugar de eso, para sorpresa de todos, Roberto extendió la mano hacia la máscara que Daniel usaba. Con un gesto gentil, casi reverente, tocó el objeto que había pertenecido a su madre. «Ella nunca me contó esa historia», dijo, con una voz baja que, sin embargo, todos pudieron escuchar en el silencio expectante del salón. «Siempre la vi como el pilar de la tradición en nuestra familia, el modelo de decoro y conformidad que todos deberíamos seguir». Elena se acercó, colocando una mano en el brazo de su esposo. «Todos tenemos máscaras, Roberto. Algunos de nosotros las usamos por tanto tiempo que olvidamos quiénes somos debajo de ellas». Por un largo momento, Roberto permaneció en silencio, como si librara una batalla interna entre el hombre que siempre había sido y el hombre que podría ser. Finalmente, se volvió hacia Daniel. «Tienes el valor que a mí me faltó», dijo, con una honestidad que sorprendió a todos. «Cuando conocí a tu madre, ella eras diferente, vibrante, auténtica, llena de sueños que no cabían en las expectativas de nuestra sociedad. La amaba exactamente por eso. Y entonces, gradualmente, permitimos que el mundo nos moldeara, nos transformara en personas que apenas reconocíamos». Volviéndose hacia Lucía, hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano en un gesto de aceptación. «Le pido disculpas por la recepción fría, señorita Ramírez. Su presentación fue extraordinaria, genuina de una forma que raramente vemos en estos eventos». Lucía aceptó el gesto con una sonrisa cálida. «Gracias, señor Mendoza. No se preocupe. Entiendo bien cómo es sentirse fuera de lugar». Roberto entonces se dirigió a todos los presentes. «Mi hijo tiene razón. Este palacio, esta ciudad, este país pertenecen a todos nosotros. La Fundación Mendoza, a partir de hoy, adoptará un nuevo lema: celebra la diferencia». El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas, no solo de cortesía social, sino de genuina aprobación. Incluso aquellos inicialmente escépticos comenzaban a dejarse contagiar por la energía transformadora que llenaba el ambiente. Entre bastidores, Javier Mendoza observaba, furioso, cómo su plan se desmoronaba. No solo había fracasado en desacreditar a Daniel, sino que ahora veía a su hermano abrazar justamente las ideas que había intentado sabotear. Sin embargo, su expresión amarga pasó desapercibida en la ola de entusiasmo que barría el salón. En las horas que siguieron, la cena benéfica de la Fundación Mendoza se transformó en algo que jamás había sido, una verdadera celebración de la diversidad cultural mexicana. Las puertas del palacio fueron abiertas y artistas callejeros,
músicos independientes, bailarines de diferentes estilos y performers de todos los orígenes fueron invitados a entrar y compartir su talento. Lo que comenzara como un evento formal y rígido se convirtió en una fiesta vibrante, donde barreras sociales y culturales eran derribadas al son de música, risas y conversaciones genuinas. La élite capitalina, inicialmente incómoda con la ruptura del protocolo, gradualmente se dejó envolver por la energía contagiante de la noche. En un rincón más tranquilo del salón, Daniel y Lucía observaban la transformación, maravillados con el impacto de su pequeño acto de rebeldía. «Creo que creamos una pequeña revolución», comentó Lucía, recostándose en el hombro de Daniel. «Una revolución que estaba esperando para suceder», respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. La gente estaba cansada de las máscaras que usaban. Solo necesitaban un permiso para quitárselas. «¿Y ahora? ¿Qué sucede después de esta noche?», preguntó ella, haciendo eco de la misma pregunta que había hecho días antes, en el 1900 café. Daniel sonrió sosteniendo el rostro de ella entre las manos. «Ahora comienza la parte más difícil, vivir de acuerdo con lo que descubrimos. No será fácil cambiar estructuras tan arraigadas, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú estás a mi lado». «¿Como tu novia rebelde?», bromeó Lucía. «Como mi compañera», corrigió Daniel con seriedad. «Alguien que me recuerda todos los días la importancia de ser auténtico, de celebrar las diferencias en vez de temerlas». En ese momento, como si el universo quisiera sellar esa promesa, la orquesta comenzó a tocar una música que combinaba elementos clásicos con ritmos mexicanos, una fusión perfecta que simbolizaba el espíritu de la noche. «¿Me concedes este baile?», se preguntó Daniel extendiendo la mano. «Pensé que nunca lo pedirías», sonrió Lucía. Y así, bajo la mirada aprobatoria de Elena, el respeto recién descubierto de Roberto y la alegría sincera de Ana, Daniel y Lucía bailaron, no como heredero y cantante, no como representantes de mundos distintos, sino como dos personas que encontraron, una en la otra, el valor para ser verdaderamente ellas mismas. En los meses que siguieron, la transformación iniciada aquella noche se extendió mucho más allá del evento. La Fundación Mendoza, bajo el nuevo liderazgo conjunto de Daniel y Ana, redirigió sus recursos hacia proyectos culturales inclusivos, priorizando iniciativas que celebraban la diversidad mexicana en todas sus formas. El Grupo Mendoza, aún hay, presidido por Roberto, pero ahora con una visión renovada, estableció alianzas con empresas de diferentes tamaños y orígenes, abandonando la mentalidad exclusivista que lo había caracterizado por generaciones. La fusión con los Herrera todavía ocurrió, pero no como un arreglo matrimonial forzado, sino como una alianza estratégica basada en valores compartidos y visión de futuro. Carolina, libre de la presión de un matrimonio arreglado, finalmente presentó a su novio profesor a la familia y partió hacia Londres para construir su propia vida. Javier, tras un intento frustrado de movilizar al consejo contra los cambios implementados por Roberto, acabó dejando la empresa para fundar su propio negocio, donde, irónicamente, terminaría eventualmente adoptando algunas de las prácticas innovadoras que tanto había criticado. En cuanto a Lucía, su carrera musical floreció, no por conexiones o privilegios, sino por su talento innegable que ahora encontraba puertas abiertas donde antes solo había muros. Ella y Daniel construyeron una relación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina, cada uno inspirando al otro a ser la mejor versión de sí mismo. ¿Y la máscara de Sofía Mendoza? Fue puesta en exhibición permanente en el vestíbulo de la sede del Grupo Mendoza, acompañada de una placa que contaba su historia y terminaba con las palabras que se convirtieron en el nuevo lema no solo de la empresa, sino de todos aquellos tocados por aquella noche transformada.